Bienvenidos todos. Vamos a comenzar en un minuto, por favor. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a la sesión del 30 de agosto de 2022 de los 200 libres junto con el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. El conversatorio de este día es La escuela, reflejo de la sociedad. Para conversar nos acompañan el padre Alejandro Solalinde, el abogado Alberto Peralta, el doctor Luis Benavides, y bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Quiero darle entrada al padre Alejandro Solalinde, Guerra, amigo nuestro, sacerdote católico, defensor a ultranza de los derechos humanos, de los seres humanos, director del albergue Hermanos en el Camino y director del Pacífico Sur para la movilidad del Episcopado Mexicano. Padre Solalinde, bienvenido. ¿Puede usted comenzar? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto, es un placer unirme a esta conferencia y pues decirles que veo con mucha esperanza este impulso educativo de alto nivel en favor de México en momentos en que iniciamos la transición hacia un país democrático. Sin la educación, esto no es posible. Necesitamos no solamente lograr la democracia para México, sino alcanzar la cultura democrática. Y esto no se logra sino con el convencimiento. El convencimiento es con la educación. Entonces, me congratulo de estar con ustedes, de unirme con un alto interés para que las personas migrantes también puedan recibir un poco algo de esta riqueza que tenemos aquí y también para contribuir a nivel nacional para nuestro querido México a unas generaciones que ciertamente se van a ver beneficiadas de tales aportaciones. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes y voy a estar muy atento a todo el desarrollo de esta conferencia.
Una disculpa a todos. Gracias, Padre Solalinde, por unirse con nosotros. Les agradecemos su esfuerzo, sabemos que va de camino. Y quiero dar ahora entrada al abogado Atilio Alberto Peralta, abogado, escritor, periodista, miembro de los 200 Libres. Bienvenido, Beto. Por favor, si deseas comenzar. Muy buenas tardes. Ahora sí que el padre fue breve en exceso. Bueno, dicen que sí, bueno, si breve 2 veces bueno, decían los clásicos. Me gusta mucho el título de la escuela como reflejo de la sociedad, porque me hace pensar en algunas cosas que pues a mí me han hurgado en la cabeza desde hace mucho. Acabo, gracias a Manuel Senderos, de leer la historia de la Fundación de Puebla de Mariano Fernández de Echeverría y Beitia, una obra muy difícil de conseguir. Y la segunda parte, el segundo tomo, habla de todos los conventos y colegios que se fundaron. Y me llama la atención hablar de montos que se asignaban a estos colegios. Hablaban de 100,000 pesos. No sé qué significase esto en el siglo XVIII, cuando escribió Mariano Fernández, pero él además hacía alusión a los siglos XVI y XVII. Ha de suponerse que en tiempos actuales significan una cantidad muy alta de dinero. Y los integrantes de las cofradías que asistían, los monjes o los estudiantes que asistían a estudiar teología y filosofía, no pasaban de 12. Entonces eso que implica algo, una sociedad en donde, como dice un amigo nuestro, bueno, porque ya murió hace mucho, el historiador guatemalteco, residente en Puebla precisamente, Severo Martínez Peláez, tan culto idioma para referirse a libros impresos en Puebla que llegaban a Guatemala, pues no estaban al alcance de la masa de campesinos que había. Seguramente las cultas materias que se enseñaban en estos centros, pues tampoco. No los desprecio, a mí me gusta la alta cultura y creo que debe revaluarse, es más en estos días. Pues la barbarie impera, pero de todos modos hay una desproporción. Pero era reflejo de esa sociedad, de esa educación, la plan de estudios que pues descrito ya en la misma República de Platón, salvo que me corrija aquí don Luis, en el Trivium y el Quatrivium que aparece allá en Alfonso el Sabio, pues las repúblicas democráticas, las repúblicas liberales, la revolución, en términos de teoría política, cuando decimos la revolución, nos referimos a la Revolución Francesa, al menos en los teóricos del Estado clásico. No sé en la revista Nexos que diga, yo hablo de la teoría del Estado clásico. Y cuando bajo la impronta de la revolución, se supone que esta misma educación se tomó para cambiarla de bases. Y en vez de teología se dieron de ciencias naturales, en vez de latín la lengua nacional, y se cambiaron los programas, ya sea bajo el esquema lancasteriano, que es el que nos llegó a nosotros, o el de la Tercera República Francesa, ¿no? La escuela normal de la Tercera República Francesa, con Émile Durkheim como estereotipo. Porque, bueno, tiene una reflexión muy interesante Alvin Toffler, yo sé que es un autor muy serio, pero me gustan muchas cosas que reflexiona. Dice que la industria de base metalmecánica requería conocimientos generales en la población. Esta escuela se transformó en lo que Daniel Bell llama la sociedad postindustrial, y tuvimos ese ejemplo nosotros en Torres Bodet, con un nuevo esquema se adaptó la escuela a una nueva realidad. Pero ahora estamos en una realidad totalmente distinta y el nuevo conocimiento ahora es digital y los nuevos procesos productivos son digitales y todo parece indicar, me corregirá aquí Juan Luis si digo alguna insensatez, que las ciencias biológicas están empezando a superar a las metalmecánicas. Curiosamente en eso sí podemos descollar, nosotros tenemos una tradición de médicos y de agrónomos importante. Se dijo mucho hace unas décadas que no debíamos estar orgullosos del premio Nobel de Molina, porque en realidad era una galardón a la ciencia norteamericana. Bueno, sí, pero con ese mismo criterio, Norman Borlaug, que es un científico mexicano, o sea, bajo el mismo criterio. Así que bueno, ahí podemos descollar, quizás en digital estamos muy atrasados, necesitamos mucho. Pero me da la impresión de que metodológicamente me corregirá en Don Luis, me corregirá también Polar Viso si estoy diciendo una insensatez, pero me da la impresión de que esto deja atrás la
metodología kantiana de especialidad y nos obliga a abordar las cosas con generalidades, con una nueva metodología, con un nuevo paradigma científico. Y en estas generalidades, pues aquí el libro que presentamos en la sesión pasada de don Luis Benavides, creo que es obligado y no es en la escuela en donde se tienen que centrar las cosas. Esta tesis malintencionada y perversa de Escuelas al Centro, con lo cual se pretendió asaltar el presupuesto de la educación pública nacional por un montón de bandidos, pues creo que tiene que quedar atrás, tiene que quedar atrás definitivamente. Me da la impresión, me corregirán, que la tendencia de la nueva secretaria va en esa dirección, aunque al parecer sin ajustar los detalles de manera metodológica precisa. Pero por lo menos no va en contra, no es una corriente adversa. Y eso ya pues puede ser beneficioso para esta nueva sociedad. Platicaba hace rato en la mañana, yo no conozco el famoso informe sobre educación de Porfirio Muñoz Ledo cuando fue secretario. Me han dicho varios conocedores, entre otros don Luis, que es una verdadera joya. Y lo interesante es que sí le he oído hacer declaraciones al respecto, y hay una que es genial, ¿no? Dice, con la escuela, lo que hago con la escuela lo borra la televisión con la otra mano. Lo que con la escuela lo hago con la mano derecha, la televisión lo borra con la mano izquierda. O sea, los agentes educativos tienen que empezar a ser pues, multifactoriales, si no es que omnifactoriales, diríamos, pues lo tienen que abarcar al conjunto de la sociedad para ser reflejo de la nueva sociedad que aspiramos a ser y que debemos aspirar a ser en un consenso comunitario, en el consenso pues de todos los mexicanos. Ya no quiero abusar más del tiempo porque es muy feo hablar de más. Y muchísimas gracias, muy gentiles. Beto, muchas gracias a ti con tu participación. Cedo la palabra al doctor Luis Benavides, educador y pensador mexicano y director del Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. Bienvenido, don Luis. Adelante, por favor. Don Luis, su micrófono, por favor. Han sido muy interesantes las intervenciones, tanto del padre Solalinde como el recordatorio histórico que nos ha hecho Alberto. La historia nos enseña y tenemos que estar abiertos a la historia para poder aprender. Cuando nos olvidamos de la historia, creemos que estamos siempre siendo los únicos. Y además, los que nunca pensamos, lo que los otros nunca pensaron. En los últimos 25 años, a partir del año 1992, ya son 30 años creo, con la entrega de la Secretaría de Educación a la ideología del Banco Mundial y de su filial, ¿verdad? La OCDE, se comenzó a pensar que si nos adueñamos de las escuelas y de los planes y programas, vamos a transformar a la sociedad. Como también se comenzó a pensar que si podemos generar grandes ricos, van a comenzar a dispersar en el resto de la sociedad pues su riqueza. Ninguna de las dos cosas es cierta. Y la historia nos lo ha enseñado desde siempre. Muchos de nuestros antepasados apenas fueron a la escuela cuando prácticamente hasta 1946-47
el nivel escolar era del país era alrededor de 5 años, poquito menos de 5 años, porque la primaria consistía fundamentalmente en 4 años. Y, por supuesto, en esa escuela se aprendían cosas maravillosas, fundamentalmente a leer, a escribir, a hacer cuentas, a saber ubicarse, a saber preguntar, a saber intercambiar lo que uno sabía con mucha generosidad. Hasta las recetas de cocina, yo recuerdo bien cómo mis tías y las amigas permanentemente se pasaban recetas de cocina, entre otras cosas. Y la sociedad fue evolucionando. Ciertamente, ya lo he dicho, era muy importante la escuela, porque la escuela significa la posibilidad de que estos elementos básicos culturales, armas culturales le llaman la UNESCO, ¿verdad?, estén en las manos de todos. Aprender a leer y escribir, aprender a hablar lo mejor que se pueda, ubicarse en una sociedad, saber en qué país vive uno, y algo que se aprendía y que después ya parece no necesario, buscar en los diccionarios, buscar teléfonos y direcciones en los directorios, leer los mapas, ¿verdad? Ahora pues ya como todo está por internet, ya parece que eso ya no se necesita, ni siquiera escribir, porque ya puede uno dictar. Y estas herramientas básicas, pues se fueron dejando un poco de lado, haciendo creer que la escuela podía llenar todo el saber, todo el comportamiento de las personas de una vez para siempre. Cuando Vasconcelos, siendo secretario de Educación, el primero, le plantea a Obregón aumentar la obligatoriedad de la primaria a 6 años, Obregón, ya sabemos, le dijo que quiere que la quinta parte de la vida de las personas esté sentado en una escuela. ¿Por qué? Porque el promedio de edad eran 30 años. La vida se ha prolongado. Para algunos, como para mí, pues diría yo hasta demasiado, ¿verdad? Pero no basta lo que uno aprendió en la escuela. Lo que uno aprendió en la escuela es pasajero. Cuando a mí me tocó estudiar química, a Dios gracias, la tabla de elementos tenía 83 elementos. Ya de lo que viene después de eso, ni idea, ¿verdad? Plutón era un planeta, ¿verdad?, que después dejó de serlo y ahora parece que otra vez va a volver a ser, ¿no? O está haciendo. Quiere decir que las cosas cambian. Y lo que aprendimos en la escuela es tan poquito, y los que nos queda por aprender es tanto, que si no dedicamos toda nuestra vida abiertamente a aprender, pues nos quedaremos enanos
no nada más en el conocimiento, sino enanos en la emoción, porque no tendremos esa emoción del aprendizaje. Enanos en la memoria, porque no acumularemos saberes y sentimientos en nuestra memoria. Y sobre todo, enanos en nuestras relaciones. Dejaremos de aprender qué relación podemos tener con nosotros mismos para hacernos más humanos. ¿Qué relación debemos tener con los demás para que podamos ser más humanos con los demás y contagiemos a los demás con nuestra humanidad? Que podamos conversar con ellos, aprender permanentemente de ellos, tanto de los chiquitos como de los grandes y de los viejos. Todos nos enseñan si estamos abiertos a aprender. Y además, cómo relacionarnos con nuestro entorno. Un entorno que nos dé vida y que nos permita gozar la vida, no nada más a nosotros, sino a aquellos con quienes estamos. Que tiene en todas estas relaciones siempre hay límites que tenemos que aprender cuáles son, pero al mismo tiempo, cuáles de esos límites los podemos superar, cuáles de esos límites los podemos transgredir para crecer, no individualmente nada más, sino social, cultural y también ambientalmente. Cuando a la escuela, sobre todo cuando comienza a expandirse la escuela en el país, se le comienzan a asignar tareas que van más allá de lo que pueda hacer la escuela, ¿verdad? Entonces, nos quedamos sin aprender ni lo de la escuela ni lo de fuera. Por eso, una sociedad desentendida de la educación, ¿verdad?, hace que la escuela se desentienda también de la vida, porque en la escuela uno es un pasajero, no se queda en la escuela. Es decir, la escuela nos da herramientas y nos debe dar herramientas, no nada más para dentro de la escuela, sino para nuestra relación afuera de la escuela. Y ahí es donde es importante la función de la escuela. La escuela es fundamentalmente un territorio, no es un edificio. No es un edificio que tenga reglamentos y que tenga que ser supervisado permanentemente para que cumpla unas leyes externas. No es un edificio al que acuden maestros para castigar, para hacer sufrir a los estudiantes. Y no es un lugar donde uno simplemente va a estudiar. La escuela es un germen que debe irradiar el saber, el querer saber, el querer convivir, más allá de los muros de la escuela, sino fundamentalmente en un territorio que es el territorio de la escuela, donde el Estado se hace presente para que haya educación para todos, sin límites de ninguna especie. No nada más el que quiera,
sino que esté tan embebido que sin darse cuenta también pueda aprender. Pero a las escuelas les hemos puesto barras y les hemos puesto aulas. Y aula, en el griego aulé, es el lugar donde se guardaban los animales para que pasaran la noche y no se escaparan. Y tomamos entonces la idea de las aulas para encerrar a los estudiantes y que no se nos escapen. Y como si el ir a la escuela fuera un martirio. Quiero decir algo que me llamó mucho la atención ahora que volví a leer los apuntes para mis hijos de Benito Juárez. Él, al hablar de cuando tiene que ir por su sed de aprendizaje, tiene que ir al seminario y habla de sus estudios en el seminario. Dice que los estudios tenían que pasar por exámenes, pero usa una palabra que me dolió: a sufrir exámenes. Y todos teníamos que pasar a sufrir exámenes, dice. Quiere decir que esa visión se sigue todavía fomentando al interior de las escuelas, porque perdimos el significado etimológico de la escuela. Scholein en griego es un verbo que no tenemos en español, pero que scholein quiere decir tiempo libre, ocio. No tenemos el verbo ociar, pero sería muy bonito que lo tuviéramos, ¿verdad? Vamos a disfrutar de nuestro tiempo libre. Y ese es el sentido de la escuela, que vamos ahí porque queremos aprender y porque queremos comenzar a practicar ahí, pues, lo más importante de nuestra vida, que es ejercer nuestra libertad, ejercer nuestra soberanía, ejercer el no ser esclavo de nada ni de nadie, y algo que es fundamental, comenzar a convivir en plenitud, en el cual el aprendizaje se hace solidario, porque todos aprendemos de todos. No aprendamos para la vida, como muchos dicen, hay que ir a la escuela para aprender para la vida, y el currículum es para que tú aprendas para la vida. No, la escuela es vida, y tenemos que gozarla como vida. A mí me parece que el reflejo que estamos dando de violencia en la sociedad, el inmediatismo que estamos viviendo como sociedad, voy a usar la palabra, el malevalismo que tenemos, ¿no? Que parece que nada nos importa. La búsqueda del satisfactor inmediato que se incrementa con la publicidad. Eso pues está dentro de la escuela, como está la discriminación dentro de la escuela, como está el molestar al que me cae mal, ¿verdad? O al que se deja,
Pues esta es la sociedad. Podemos hacer una cárcel en la escuela con reglas para que haya castigos para los que se comporten mal. Pero pues eso refleja también el sentido de castración que se busca en la sociedad, que penaliza, que castiga, que para todo pone multas, ¿verdad? Porque eso no son reglas de convivencia. La escuela es vida, y esa vida tiene que ser una vida de disfrute, una vida de goce, una vida de amor, porque esto es la verdadera educación. Esa educación que nos permite que también fuera de la escuela pues se viva eso, pero para eso necesitamos vivirlo como sociedad. Ese es el aprendizaje que la escuela tiene que difundir en su territorio, esa capacidad que tenemos de toda nuestra vida aprender, esa capacidad que nos abre a hacernos en cada momento más humanos, más conviviables, más abiertos, que sepamos aprender a participar de quien tiene hambre y que esa hambre que él tiene también yo la sienta y que lo que yo tengo para comer pues que también le llegue a él, que quien tiene tristeza pues me comparta su tristeza para que yo le pueda compartir mi alegría, mi sentido de vivir. Eso no está presente en la escuela porque tampoco está presente en la sociedad. Lo vemos cuando vamos manejando. Nadie nos deja pasar y yo quiero salir, estoy estacionado y nadie me deja pasar. Es más, cuando ven que quiero salir de lejos, aceleran, y si ven que quiero cruzar la calle a pie, pues te toco para que me dejes pasar primero. Eso, pues claro, si lo estamos viviendo a diario, pues esto también se refleja en la escuela. Un cambio de mentalidad, un cambio de toma de conciencia de la brevedad de nuestra vida, pero también de la posibilidad que tenemos de convivir con los demás y hacer que la escuela refleje ese amor. Y a eso debería dedicarse el territorio escolar. No es prédica, es simplemente que se sienta la alegría de vivir, la alegría de compartir sufrimiento y compartir gozo. ¿No? Esto es, creo yo, el gran proyecto que debe tener una escuela. La escuela ha sido pensada, y así se dice en muchos escritores, como el futuro de los países. Pero ese futuro de los países ordinariamente está solamente en reglamentos y en vida y en ahora que se exige a las escuelas que pongan su misión y su no sé qué más, ¿verdad? Ahí lo ponen, ¿no? Pero no es así. Tiene que estar como un proyecto de vida que tiene la propia sociedad, que tienen las propias familias. Y eso, si es un proyecto de vida
de humanización, pues lo vamos a llevar a la escuela. Los niños lo van a contagiar a los maestros y los maestros lo van a contagiar. Es fantástico aprender. Es fantástico. Y el gozo del aprendizaje, cuando se comparte y se hace solidario, es todavía doblemente alegre. Esto es lo que debería proponer la escuela. Teniendo un proyecto que, por cierto, nuestra Constitución nos marca maravillosamente desde el artículo 39, el artículo 1, el artículo 2, el 3, el 4, el 27, que nos dan elementos, el 26, ¿verdad? Que nos dan elementos para que nuestra vida comience a ser la vida de seres humanos. Muchas gracias. Gracias a usted, don Luis, por compartirnos sobre la escuela como reflejo de la sociedad, una sociedad que nos interesa, que se desentiende de la educación y una escuela que se desentiende de la vida. Muchas gracias. Ahora, para todos nuestros participantes, y les abrimos el micrófono para que formulen alguna pregunta o tengan una postura hasta por 2 minutos. Adelante, por favor. Don Luis, en el estado en el que estamos, con el nuevo modelo educativo que propone la Secretaría de Educación Pública, en un programa piloto en 900 escuelas, ¿está bien planteado este modelo para el futuro del país y de los mexicanos? Si es así, ¿qué alcances tiene o qué le falta? Bueno, hay que reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo por elaborar nuevos planes y programas y que estos nuevos planes y programas han buscado un fundamento epistemológico que no es nuevo en educación, que ya desde hace muchos años se ha comenzado a utilizar esta epistemología que se ha llamado latinoamericana, ¿verdad? Y que nos mostró de veras, con maestría, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros, ¿verdad? Y muchos de nuestros científicos que han partido de esta, no de principios, sino de experiencias que se sistematizan, que es la manera más fácil de explicar nuestra teorización latinoamericana. Partimos de las vivencias, de las experiencias, y de eso vamos construyendo nuestra propia, primero nuestros conceptos, y con nuestros conceptos, nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema de aprendizaje. Esto yo creo que es muy interesante el esfuerzo que se ha hecho. Esto exige un rompimiento mental, porque durante muchos siglos, y sobre todo en la escuela y en los medios de educación superior, nos hicieron, nos indujeron a una epistemología muy europeísta,
y norteamericana, ¿verdad? Si tú no partes de una teoría ya demostrada, con leyes fijas, entonces tu trabajo no sirve, ¿verdad? Y entonces pues, aprendimos matemáticas y aprendimos química y aprendimos física y con esos paradigmas, ¿verdad? De primero la teoría y después la praxis. Entonces yo digo que este ha sido un acercamiento. Lo que no me gusta, así de momento, ¿verdad? Es que se haga una prueba piloto. Los seres humanos no somos conocidos de indies y estamos probando esto a ver si nos resulta, ¿no? El trabajo se ha hecho seriamente, que sea una demostración de que nuestro acercamiento es válido y lo vamos a demostrar no poniendo a todos, sino con una muestra en la cual estos van a comenzar a vivir y también los maestros y la sociedad vamos a tener que volver a aprender. Todos los días aprendemos. Esto es algo que no me gusta, porque me parece que se ha tomado de las ciencias, sí, la idea de que pues, haz la prueba, a ver si sale, ¿no? Y prueba y error, ¿no? Y aquí con el ser humano no se vale prueba y error. Aquí se vale actuación con certidumbre para aprender, ¿no? Por lo demás, pues para que esto funcione, se tendría que ir más allá de la escuela. Nos dicen que está abierta a la sociedad, pero está abierta a la escuela para que la gente vaya, ¿eh? Para que forme los grupos de padres de familia y hasta, quizás hasta meter a los padres de familia en la escuela de padres, ¿verdad? Como si el aprendizaje se diera solo en la escuela. Y aquí lo que necesitamos es que todos los agentes educativos sepamos hacia dónde vamos, queramos actuar como nos están planteando, como nos plantea la Constitución, ¿verdad? Para no vivir servidumbre, para aprender a ser verdaderamente soberanos, individual y colectivamente, como pueblo. Por lo tanto, para aprender a ser pueblo. La Secretaría de Educación no es Secretaría de Escuelas, es de educación pública, es decir, de educación para todo el pueblo. Habría que impulsar que la Secretaría de Educación, las escuelas, fueran para todo el pueblo y abrieran a esta nueva visión de convivencia para todo el pueblo. Gracias, doctor Benavides. Cedo la palabra al maestro Telésforo Guerrero. Gracias. Sí. Dime. Adelante, ¿habías pedido la palabra? Sí, Adelante, pero... por favor. Ajá. Pues muy interesante, como siempre, las tres participaciones del padre Solalinde, Peralta y del doctor. A mí me llama mucho la atención el título, La escuela, reflejo de la sociedad. Nosotros desde que arrancamos como docentes, medimos en la escuela
En la escuela tenemos el diagnóstico de la sociedad. En la escuela tenemos el diagnóstico cultural de los estudiantes. Una escuela que por lo general está rayoneada, sucia, en los baños, hasta en la dirección, habla de no tan solo de la parte directiva, sino de un reflejo de lo que, del entorno de la sociedad. Y quiero también aprovechar y argumentar para hacerle una pregunta al doctor. Desde Torres Bodet y Yáñez, pero más con Torres Bodet, esta es mi opinión, no ha habido alguien con el talante, la capacidad, la visión para poder cubrir el asiento de la Secretaría de Educación Pública. Y es muy lamentable porque la educación es el motor, es el desarrollo, es la única vía que creo yo que podemos transformar a la sociedad. Pero se necesita también ahí visionarios. No es nada más el pueblo sin figuras, sin una fisonomía concreta. Es quienes empujan, quienes van tras la rueda para llevarla hacia adelante. Y en este caso, con Torres Bodet, yo recuerdo, estaba yo muy pequeño, cuando se generó la Cartilla Nacional de Alfabetización, y que al menos a mi pueblo venían muchos a caballo de otros pueblos para tomar las clases por la noche, con candiles, con petróleo, y abrevaban ahí, y muchos aprendieron a leer y escribir. ¿Por qué entonces? ¿Por qué hemos abandonado ese grato esfuerzo de lo que nos dieron impulsores como Torres Bodet? Hablo en este caso del segundo periodo. Él tuvo 2 periodos con don Manuel Ávila Camacho y con Adolfo López Mateos. Y me encanta mucho la frase que dijo el doctor de la escuela es vida. Yo lo viví ayer. Después de una semana intensiva que tuvimos de trabajo en las instituciones con el Consejo Técnico Escolar, ayer fue el primer día de clases. Y tuve la oportunidad de estar y realmente los muros no son nada, no son nada. La alegría, el entusiasmo lo dan los jóvenes, los alumnos, los estudiantes. Y se veía mucha vida y además mucha emoción por volver a las aulas después de 2 años de pandemia. Yo observé mucho entusiasmo, no tan solo en los niños o en los jóvenes en este caso, sino también en los maestros. Por eso, doctor, si la escuela es vida y vamos a caminar, como dijo Manuel, de la escuela como entorno, y ahora le denominamos la comunidad escolar, puede ser sinónimo de esto que comenté de la escuela de Jaime Torres Bodet, con lo que se está planteando ahorita, porque yo hasta ahorita llevamos 4 años que pudieron haber hecho mucho y hasta la fecha vamos inmensamente atrasados. Gracias, Manuel. Gracias, maestro Telesforo. Adelante, doctor Benavides, por favor. Hay un problema muy serio en la historia de la Secretaría de Educación. El promedio de estancia, ahora se va a cortar más, de los secretarios de Educación es 2 años, 3 meses. Era 14 días, yo creo que ahora va a ser un poco menos. Con tanto cambio y sin un proyecto a largo plazo, ¿verdad? Pues por supuesto que la Secretaría de Educación pues se vuelve resolvedora de problemas, no generadora de una visión futura. Le quedan
¿Cuánto tiempo aquí a la próxima secretaria de Educación? Apenas 1 año y meses. Y el plan de Torres Bodet, el segundo plan de 11 años, ese no duró 11 años, duró 3, 4. Y así pasa siempre, ¿verdad? Al llegar a la educación, a la Secretaría de Educación, revisen, por favor, los discursos de los últimos 5 secretarios, 6 desde Cedillo, y escucharán nunca antes, por primera vez, ahora sí. Y todos los secretarios lo dicen. Dije desde Cedillo, porque a mí me tocó un súper secretario de Educación que la primera vez que yo me topé con él, me dijo, mira Luis, yo no quiero ser el mejor secretario de Educación. Yo quiero que todos los mexicanos en 20 años, de aquí a 20 años, o dentro de 20 años, vivamos mejor. ¿Qué podemos hacer? Hicimos un proyecto con la sociedad, ¿verdad? Para cuando, así fue la pregunta, ¿verdad? Para cuando nietos tengan tu edad, ¿qué pretendes tú que sea la familia, el gobierno, tu trabajo, tus amigos, tu gobierno, ¿no? Y así se había hecho un plan a más de 30 años, sin pensar que esto debía ser absolutamente seguido, pero que era un planteamiento de una meta que deberíamos comenzar a hacer presente a cada instante. Y el ejemplo que pusimos era de cuando uno sube un cerro y comienza a subirlo, uno cree que la punta es la que ve, pero conforme va subiendo ve que esa no era la punta, que la punta estaba en otro lado. Sería tonto seguir caminando hacia esa punta y quiero llegar a la punta del cerro, cambia de dirección y puede hacer que más adelante también vea que la punta del cerro era otra, pues vuelve uno a cambiar de dirección. Así es la educación permanente. Pero necesitamos tener claro una definición de un futuro común. Y eso es lo que hace una comunidad. Una comunidad no es la comunidad de la escuela, comunidad escolar. Comunidad escolar es encerrar otra vez en un claustro a la escuela. Es un proyecto territorial lo que necesitamos, que todos los agentes educativos de mi territorio, pues hagamos un proyecto de futuro. ¿Qué futuro queremos? Y entonces comencémoslo a vivir con lo que tenemos. ¿Qué podemos de ese futuro que queremos? ¿Qué podemos vivir? Esto lo pretendimos. Desgraciadamente, pues llegó Cedillo, quemó todo eso y entregó la Secretaría de Educación a la OCDE y al Banco Mundial. Y ya tenemos los resultados de todos los que han venido después, ¿verdad? Porque se encerraron en la escuela y vamos a certificar a la escuela y que se miren bien el ombligo para que vean lo que están haciendo, ¿eh? En vez de ser difusores de la educación, se fueron concentradores de la educación.
Bueno, no sé si es respuesta a lo que preguntas. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir la escuela. Abrir nuestra escuela. Dejar que los vecinos no sean nada más molestados por la llegada de los niños, sino que tengan con nosotros un proyecto común al cual nosotros desde la escuela vamos a contribuir a hacer que ese proyecto comience a ser de ese futuro una realidad hoy. Y ese es el verdadero proceso educativo. Muchas gracias, doctor Benavides. Cedo la palabra al doctor Paul Arbizu. Adelante, y después va Margarita. Adelante, doctor Paul. Gracias, don Manuel. Buenas tardes. Y bueno, la pregunta va para los tres principales expositores. Me queda claro que la comunidad de la escuela, que son principalmente tres actores o tres sujetos, que son los alumnos o estudiantes, dependiendo del nivel, la organización, la dirección de la escuela normal, de cualquier centro educativo, los padres de familia y principalmente los maestros, ¿no? Son los tres sujetos que intervienen en este proceso de enseñar y aprender, de aprender y enseñar. Claro, abrir la escuela y que la escuela vaya haciendo acciones donde la comunidad o el entorno vea a la escuela como parte de él y no como algo alejado de ellos, ¿sí? Llámese el comercio, llámese los ingenieros, los abogados, la industria, posiblemente rodeados de muchos artesanos, ¿verdad? Y la pregunta a que me la tengo es cómo estos actores que están en el entorno de una institución educativa pudieran influir en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Esa es la cuestión. Gracias. Adelante, Beto Peralta, por favor. Sí, ¿se me escucha? Me pareció muy interesante la pregunta del maestro Arbizu, porque me hizo recordar de inmediato dos situaciones específicas. Antes de 1992, el ejido mexicano, el clásico ejido mexicano del Código Horario de 34, preveía como una parte de su constitución la parcela escolar. Y hubo una gran, en una época, hubo una gran educación agrícola. Claro, evidentemente, tras la reforma, desapareció el sentido de ejido como tal, se cubrió de zonas urbanas, pues quizás ahorita sería impensable, pero creo que ese es un experimento que a mí me parece muy bonito y creo que resultó muy interesante en muchos aspectos. Y me hizo pensar también en las famosas escuelas del artículo 123 que tenían los sindicatos. Entonces, yo me imagino una escuela que piense en los procesos productivos y en la relación obrero-patronal en esas escuelas del apartado B. No podrían ser de otra manera, ¿eh? Aunque viniera la burocracia más absurda y más obyecta de la cepa, decirles que fuera de otra manera, no podía ser de otra manera, igual que la parcela escolar, ¿no? No sé si esto sea un ejemplo válido, pero a mí me lo hizo pensar de inmediato, ¿eh? Perdón, eso era todo. Adelante, doctor Benavides, si quiere decir algo. No, el ejemplo es formidable porque además también junto con esto están las misiones culturales que fueron un modelo educativo mexicano
y que pues luego lo hemos encerrado justamente porque nos han hecho creer que la escuela es lo que sucede dentro, no lo que provoca hacia afuera, ¿verdad? El quid no es qué tiene que hacer la escuela, ¿verdad? Con los agentes educativos más cercanos, que es el director, los maestros, los estudiantes, ¿verdad? Y hay también los padres de familia, ¿verdad? No, los agentes educativos están fuera, los más importantes quizás, ¿verdad? Esos agentes educativos, pues, son los que hacen que cuando a un jovencito de una región le preguntan, ¿tú qué quieres ser de grande? Que diga, pues yo, asaltabancos, ¿verdad? O yo, mafioso, ¿verdad? Sí, estos agentes, si estos agentes que influyen en la sociedad formaran parte de un proyecto social, ¿verdad? Actuarían de diferente manera. Si yo he sido un traficante, pienso en mi nieto, yo no quiero que sea traficante. Yo quiero que sea una persona honrada, una persona que no mienta, una persona que no mate, ¿verdad? Bueno, si eso es lo que quieres tú, hagamos un proyecto que sea común para todos. ¿Y nos va a costar aprender? Claro que nos va a costar trabajo aprender, porque romper un hábito es terrible. Pregúntenle a los que fuman, ¿verdad? Es terrible romper un hábito, pero el hábito se rompe con dos situaciones: la ayuda externa y la voluntad propia. Si no, no podemos romper los hábitos, ¿verdad? Necesitamos ayuda. Y por eso un proyecto común, aunque esté hecho por los más grandes asesinos, ¿verdad? Si sacan lo mejor de ellos mismos, pensando en sus nietos, ¿verdad? Va a ser un proyecto humano y realizable. Lo que pasa es que no lo tomamos en cuenta, ni en la escuela ni fuera de la escuela. Yo quiero decirles que el proyecto que hicimos en 1989, 88, 89, hasta el 91, fue un proyecto con una verdadera participación social en la que recogimos el sentir de la gente, el sentir, la esperanza de la gente. Y la gente nos creyó. Pero claro, cuando las cosas comienzan a cortarse y a regresar a un sentido de control, cuando las leyes se modifican, las leyes que hablaban de las parcelas escolares, que hablaban de las tiendas escolares, que hablaban de las cooperativas, que hablaban de los ahorros, que hablaban de la educación de los adultos, cuando esas leyes se tachonaron, ¿verdad? Y se puso la gran Ley General de Educación que encerró la educación en la escuela, se acabó todo. Y los proyectos de las misiones culturales que se han dejado morir, ni los proyectos de las escuelas normales, rurales, que tenían una gran influencia social, ni la escuela misma
rural, las secundarias rurales, ¿verdad? Se acabaron. Ya todas son escuelas generales y ya a ver qué pasa. Muchas gracias por sus aportaciones. Margarita, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues me parece que las aportaciones de los panelistas del día de hoy son muy afortunadas, sobre todo en el sentido de reflexionar y reflexionarse a partir de 2 años de confinamiento en donde el revalorarse como Maestra Margarita, si ser apaga su video, humano a lo mejor se puede mejorar la voz porque se le corta mucho, por favor. de ser una prioridad desde las escuelas. Me parece que el título, La escuela reflejo de la sociedad, pues es una todo lo que se ha vertido en esta nacional de desarrollo. Gracias. Ya quité el video y el sistema educativo mexicano. ¿Qué se tendría que hacer desde la escuela? Y mi pregunta, y la pregunta a los panelistas, es ¿qué se debería de implementar con los docentes en servicio para instituir, para diseñar y para implementar proyectos con un enfoque humanista en el mediano y largo plazo? Desde luego, hay que tener en cuenta una planeación prospectiva, una planeación táctica, pero sobre todo una planeación estratégica. ¿Cómo nos vemos en función de esta idea de los territorios que claramente están definidos por la escuela y están definidos por las comunidades? Estamos ahora en esta lógica de construir comunidades de aprendizaje, pero ¿qué se tendría que hacer entonces como los maestros frente a grupo? Gracias. ¿Sí me escucharon? Sí, muy bien planteado, maestra Margarita. Gracias. Sí, a mí me gustaría responder. Sí, hay un aspecto conceptual que hay que cambiar. Seguimos hablando de docentes. Y el docente pues enseña, ¿verdad? Porque tiene el dogma del saber, que es de la misma palabra, ¿no? Es un docto del saber, ¿verdad? Y lo que nosotros necesitamos no son doctos del saber, necesitamos educadores. Y en las normales a mí me formaron como educador, no como docente. Claro, parte del aprendizaje es saber cómo transmitir a los demás, no nada más el saber, sino la emoción también. Claro, ya desde 1991 en los perfiles de desempeño hecho con los maestros, se vislumbraba un aspecto netamente social de la función del educador. El educador tiene para ganar respeto, ¿verdad? Para que lo respete la sociedad, tienen que conocerlo la sociedad, tiene que presentarse ante la sociedad, no nada más ante sus alumnos y ante los padres de familia, no, en el territorio. Él tiene una función social.
Eso lo entendió muy bien inicialmente las iglesias primitivas, ¿verdad? Y por eso les llamaron parroquias, que era un nombre que tenían ya los templos paganos. Los templos paganos tenían su parroquia, es decir, las cosas, las casas que estaban alrededor de esos templos tenían la influencia del templo, tenían hasta los beneficios del templo, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, y así actuaron las misiones culturales, ¿verdad? La escuela era el hacedor de la transformación porque tomaba en cuenta a los otros agentes educativos de los cuales los mismos misioneros aprendían. Esto es el gran cambio que tenemos que dar, ¿verdad? Ser agentes educativos, pero que nosotros tenemos por profesión como maestros, como especialistas, ¿verdad? Educadores, tenemos que poner la muestra de cómo influir en la sociedad. No encerrarnos en su salón de clases y a llenar papeles, no. Es decir, es desde el salón de clase con los estudiantes influir en el proyecto de la comunidad. Y si la comunidad no tiene proyecto, impulsarla para que haga un proyecto. De otra manera, pues seguiremos siendo el claustro de los docentes, la escuela como un claustro educativo, ¿verdad? Claustro quiere decir cerrado, encerrado. Muchas gracias, doctor Benavides. Alberto Peralta, ¿pediste la palabra? Adelante, por favor. Sí. No, era porque estaba viendo la pregunta de la maestra Margarita aquí en el chat. Y entonces pensé pero bueno, ya la expuse. Doctor de la Torre, adelante, por favor, la última participación. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Felicidades a los participantes, a los ponentes, muy acertados en sus opiniones. A veces llega uno a sentir frustración, coraje, ¿por qué no? Enojo, por cómo la educación no cumple los propósitos de la sociedad, es decir, las necesidades de la sociedad. Me inicio como maestro de primaria en 1971 y viví las misiones culturales que menciona el doctor Luis, y eran un ejemplo, estaban respondiendo a las necesidades de esa parte de la población, pero creo que actualmente la educación no cumple las necesidades de la sociedad, que debería ser así. Por eso decía que siente uno frustración y a veces enojo, porque gobiernos van, gobiernos vienen, y no hay un planteamiento coherente respecto a los propósitos de la educación. Pero no me refiero solo a la educación escolarizada. Habría que pensar en la educación en la familia, en la educación que debe darse fuera de las escuelas, fuera de las familias, de los hogares, en los espacios, en el trabajo, en el deporte, en la cultura, porque también ahí hay un proceso educativo. Creo que el doctor Benavides tiene muchísima experiencia al respecto. Nos podría decir qué es lo que falta, al menos en este gobierno, porque debemos hablar del aquí y el ahora, no mucho del antes, como tampoco del después, pero qué es lo que hace falta. Hoy nos damos cuenta que es un fracaso, a título personal, es un fracaso la educación, los secretarios, los modelos educativos que se plantea cuando menos en este sexenio y en los anteriores también,
¿Qué debería hacerse, doctor Luis? Como toda realidad es muy complejo. Sin embargo, yo me atrevo a decir que el planteamiento reciente que están anunciando dejan una gran parte a la iniciativa de la escuela, parte curricular, ¿verdad? Que el maestro o el director tienen que cubrir. El problema ahí es si no hay claridad del para qué, ¿verdad? Pues se puede llenar con lo que sea. De cualquier cosa se puede aprender. Pero si hubiera un proyecto, si los maestros impulsaran la generación de un proyecto territorial, ¿verdad? De los que cubre el territorio de donde vienen sus estudiantes, no nada más con los padres de familia, sino con los vecinos, los otros agentes educativos, e hicieron un proyecto de futuro. Entonces estas horas se podrían llenar justamente con aprendizajes para jalar el futuro al presente. Eso que queremos de futuro, ¿cómo aprendemos a hacerlo hoy? Si no todo, pues gran parte o parte de ello, con los recursos que tenemos. Porque muchas cosas no se hacen porque se cree que no se tienen recursos. Pero no hay que hacerlo todo de un jalón. ¿Qué podemos hacer de ese futuro hoy? A mí me encantaría que mis nietos fueran unos grandes lectores y hablaran 3, 4, 5 lenguas, ¿verdad? Cuando tengan mi edad. ¿Qué hago? Pues que comiencen a aprenderlas hoy y yo también con ellos. Y me voy a volver lector también con ellos y a mi esposa y a mis hijos y a todos. Pues los voy a invitar a mis amigos. ¿Por qué no hacemos unos convivios en los que leamos algo, ¿verdad? Y nos tomemos una copa de vino. ¿Sí? Esos son procesos educativos que se pueden despertar desde los centros escolares, sobre todo ahora que tienen esta autonomía que así le está llamando la Secretaría de Educación para utilizar esta parte curricular. Si el maestro dijera, bueno, hoy como mañana, ¿verdad? Vamos a tener las clases en el mercado, que los lleven allá sus papás. O que los maestros dijeran, pasado o mañana, la próxima semana, 2 días vamos a estar en los gimnasios, viendo cómo hacen gimnasia la gente. Si esto está dentro del proyecto, del plan, de la visión de futuro, se llenaría de una manera extraordinaria, ¿no? Para eso necesitamos dejar de ser docentes, ¿verdad? Y ser más educadores. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Me pide la palabra Gerson Ramos. 1 minuto, por favor, Gerson Ramos, por favor. Creo que ya no. Bien. Bueno, si tienen algún comentario, doctor Benavides, Beto Peralta. Pues agradecemos mucho a todos su presencia en nuestra sesión, la Escuela Reflejo de la Sociedad. Nos llevemos que
La escuela es vida y es vida de goce, que es vida de disfrute y es vida de amor. Que así sea nuestra sociedad. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos para la próxima. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego.